Bueno, y continuamos con la segunda parte de la presentación, que corresponde a las etapas del periodo probatorio. Como podemos observar, son 5 las etapas del periodo probatorio, que corresponde al ofrecimiento de pruebas, admisión o desechamiento de pruebas, preparación, ejecución o desahogo y la sentencia. La primera parte, que es el ofrecimiento de pruebas, vemos que hay 4 periodos, son 10 días, otra vez 10 días, 15 días y 60 y 90, explicaremos cada uno. El primero, son 10 días a partir del día siguiente a la audiencia previa de conciliación y decepciones procesales, o desde la misma audiencia en que el juez abrirá el periodo de ofrecimiento de pruebas. También pueden ser 10 días desde los cuales deberá citarse la audiencia para el desahogo de pruebas. Pueden ser también 15 días, de entre los cuales se deberá fijar la fecha para la segunda audiencia de continuación de pruebas pendientes. También pueden ser periodos más prolongados de 60 y 90 días. Esto puede ser como plazos extraordinarios para desahogo de pruebas que hubiera de practicarse cuando es fuera del DF o del país. La segunda etapa es la de admisión o desechamiento de pruebas. La admisión de las pruebas depende de que éstas sean pertinentes, idóneas y congruentes. Esto es lo que se requiere, que estén directamente relacionadas con los hechos que se investigan. Las pruebas ofrecidas se deben relacionar con cada uno de los puntos controvertidos. El siguiente punto es la preparación. Dice aquí, algunas pruebas o medios deben prepararse previamente y con este fin se tomarán las siguientes medidas. Dice, si la prueba es confesional, implica una absolución de posiciones. ¿Qué significa la absolución de posiciones? Que se deben contestar algunas preguntas. Dice, y la necesidad de exhibir el llamado pliego de posiciones. Esto es como contestar algunas preguntas que se tienen que formular. Y citar personalmente a las partes a absolver posiciones. Como aquí lo indica, preguntas que se hacen directamente. Citar a los testigos y peritos. Conceder todas las facilidades necesarias a los peritos para el examen de los objetos, documentos, lugares o personas para que rindan su dictamen. Enviar exhortos correspondientes para la práctica de pruebas. Ordenar traer copias, documentos o libros necesarios. El siguiente punto es ejecución o desahogo. No se pueden hacer consideraciones de tipo general porque cada medio de prueba tiene sus propias reglas. Pues sí, no se pueden hacer generalizaciones para todos los tipos de pruebas. Dice, ya que cada medio tiene sus propias reglas y su propia naturaleza, como bien se indica aquí. Aquí nos da 2 ejemplos. La prueba documental dice que se desahoga por su propia naturaleza, ya que no hay que hacer nada para desahogar la prueba. La prueba confesional y testimonial, estas sí requieren de todo un procedimiento para que la prueba se reciba o sea asumida por el tribunal. No basta ofrecerla y admitirla y prepararla, hay que desahogarla. También nos hace una aclaración. La recepción de las pruebas debe llevarse a cabo en una audiencia a la que se debe citar a las partes en el auto de admisión de pruebas y la cual debe de verificarse dentro de los 30 días siguientes o dentro de los 15 días en los juicios de divorcio. Y se puede ampliar este periodo de recepción si se verifica fuera del DF o del país. El último punto es el de la sentencia. La citación para sentencia es el acto procesal en virtud del cual el juzgador, una vez formulados los alegatos o concluida la oportunidad procesal para hacerlo, da por terminada la actividad de las partes en el juicio y les comunica que procederá a dictar la sentencia. El plazo que el juzgador tiene para pronunciar el fallo y mandar notificarlo por medio de boletín judicial es de 15 días contados a partir de la citación para la sentencia, el cual puede ampliarse hasta por 8 días más, cuando hubiese necesidad de examinar documentos de gran volumen. La sentencia definitiva es la resolución judicial que pone fin al proceso y las partes de las que consta la sentencia son visto, resultando, considerando y puntos resolutivos. Explicaremos cada uno de los puntos que forman parte de la sentencia. El visto es la parte donde el juez expresa el lugar y la fecha en que se dicta el fallo, los nombres, apellidos y domicilios de los litigantes, los nombres y los apellidos de sus apoderados o abogados o directores y el objeto de la naturaleza del juicio. El resultando. En esta parte se menciona de una forma precisa y clara, en párrafos numerados, lo conducente de los hechos referidos en la demanda y en la contestación, de las pruebas rendidas y de lo alegado. El siguiente punto es el considerando. Aquí se consignarán de forma clara y concisa, en párrafos numerados también, los puntos de derecho con razones y fundamentos legales que se estimen procedentes y las citas de leyes o doctrinas que se juzguen aplicables. Aquí el juez estima el valor de las pruebas, fijando los principios de donde emane, para admitir o desechar aquellas cuya calificación deja a la ley a su arbitrio. Y por último, los puntos resolutivos.
Aquí el juez determina la aplicación de la ley al caso concreto, haciéndose la correspondiente declaración sobre costas. Una cosa muy importante que hay que conocer es el significado de cosa juzgada. ¿Qué significa cosa juzgada? Es la resolución judicial contra la que no existe medio de impugnación. Se define como cosa juzgada el atributo, la calidad o la autoridad definitiva que adquieren las sentencias. También nos preguntan aquí en esta actividad que señalemos en qué momento procesal se les otorga el valor probatorio a las pruebas. Ese momento es la sentencia. Nos dicen que indiquemos de qué depende que el juez las tome en cuenta y que fundamentemos esa respuesta con el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio. Bueno, la respuesta es la siguiente. Entre las cosas que el juez toma en cuenta para dictarla es lo argumentado en la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica y en su caso la reconvención. Dentro de estos procesos se ofrecen las pruebas. El juez las valora y las toma en cuenta para poder emitir su sentencia. Precisamente dentro de los puntos, en el punto número 3 de la sentencia, dentro de los considerandos, es donde el juez estima el valor de las pruebas, fijando los principios jurídicos de donde emanan, ya sea para admitirlas o desecharlas según su arbitrio. Esto se fundamenta en los artículos 197 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como en el artículo 1205 del Código de Comercio. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.